Compartimos la opinión de expertos quienes afirman que es una lástima que el proceso electoral, después de que el pueblo salió en forma masiva a votar, se empañe con los mismos vicios del pasado en el nivel de diputados, y ahora se debe velar por la transparencia. No nos merecemos definitivamente una incertidumbre cada 4 años, y la responsabilidad recae en los órganos electorales para garantizar la transparencia del proceso. Este es un momento trascendental para que se le dé vuelta a ese concepto de elecciones estilo Honduras, porque se tiene la percepción de que los procesos electorales siempre han estado marcados por el fraude, y la sociedad no merece tener comicios apañados y amañados. Conocedores del tema sostienen que el fenómeno de irregularidades en los votos a nivel de los diputados se continúa dando por la forma en cómo están integradas las juntas receptoras de votos, o sea, las mesas electorales. Porque ahí se nombra a representantes de los partidos políticos y hay intereses, hay simpatías y hasta incluso pagos de por medio. Para conversar con nosotros sobre las actuales denuncias que se presentan en el pasado proceso electoral, nos acompañan vía Zoom el reconocido analista en temas de país, el licenciado Julio Navarro, y junto a él, la joven licenciada Alejandra Fuentes, miembro de la plataforma Jóvenes por la Democracia de ASJ. Saludamos a Alejandra Fuentes. En este momento, los jóvenes tuvieron una participación realmente importantísima en este proceso electoral del pasado 28 de noviembre. Licenciada, un gusto tenerla nuevamente aquí con nosotros. Es un placer. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes y qué placer poder estar aquí nuevamente. En efecto, como usted lo mencionó, en este proceso electoral los jóvenes tuvimos un papel protagónico y supimos llevar ese papel. Estamos muy contentos por eso. Pero tal como lo menciona, pues el proceso no se ha terminado, sigue pues dándose estos escrutinios especiales y todavía no tenemos una declaratoria de ganadores oficiales, y por lo tanto el proceso sigue, así que los jóvenes seguimos al pie de la bandera, resguardando y guardando pues todas las medidas para que esta democracia pues se pueda seguir construyendo. Licenciada Fuentes, ¿cómo calificar, cómo catalogar este proceso electoral que hemos vivido con una claridad en la presidencia de la República? Un triunfo realmente inobjetable, no se puede cuestionar independientemente de los sentimientos o de quién uno en lo personal haya querido que ganara. Doña Xiomara Castro de Celaya, contundente su triunfo. A nivel de las diputaciones, es decir, hay problemas. A nivel de las alcaldías también el panorama está prácticamente claro en un 98%, diríamos. ¿Cómo se puede calificar en términos generales este proceso electoral que hemos vivido los hondureños? Nosotros justamente ayer presentábamos nuestro informe de observación electoral y lo decíamos, estamos muy contentos de cómo se llevó el proceso a nivel presidencial, nos alegra mucho y aplaudimos que el CNE haya hecho una buena gestión en esta parte y realmente estamos muy contentos por la participación. Nunca en Honduras habíamos tenido una participación más del 50% y hoy estamos en el 69.3% de participación ciudadana, lo cual es realmente aplaudible y esperamos que en futuros procesos sea así. Sin embargo, pues el proceso debe ser completo, debe ser igual en todos los niveles y estamos viendo que en la parte de diputaciones y de alcaldías son muchas las irregularidades que se encuentran. Cada ciudadano puede simplemente ingresar a la página del CNE, de los resultados, y ahí van a ver las actas que se ven incluso claramente donde están los números remarcados, los manchones, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que mejorar. El proceso a nivel de diputaciones y de alcaldías también tiene que ser transparente, contundente y tiene que ser para los ciudadanos un proceso que realmente los deje satisfechos. Entonces, podemos decir que el proceso a nivel presidencial tuvo una muy buena ruta, está pues muy claro, está muy transparente y es para los ciudadanos bastante satisfactorio. Pero a nivel de diputaciones y de alcaldías estamos muy abajo todavía, estamos en un proceso con mucha opacidad. Estamos con muchas irregularidades y realmente pues es necesario que pongamos atención a esto y que el CNE y las organizaciones pues que están encargadas realmente le pongan atención especial y puedan ser diligentes en estos temas.
Licenciada Fuentes, a excepción de aquel proceso que recordábamos en este momento cuando el expresidente Zelaya le ganó a don Porfirio Lobo Sosa las elecciones, que fue bien cerrado prácticamente, luego de eso casi siempre hemos tenido la aceptación, si no 2, 3 días después, pero por lo menos la claridad sí siempre ha existido por parte de la sociedad en cuanto al nivel presidencial. Insistimos también que con lo de los alcaldes ha ocurrido algo similar. En esto de las diputaciones siempre se decía, bueno, hay arreglos, hay gente que sale de diputado y la gente no se explica cómo salen, pero al final salían como diputados. Hoy la situación debe de ser diferente y este es un momento propicio para que se limpie todas esas irregularidades que han venido pasando en el país. Cuando teníamos presidentes que no había ningún problema, alcaldes que no había problema, pero que en las diputaciones siempre se arreglaba. ¿Qué mecanismo y sugerencia ustedes? Obviamente son jóvenes, pero también tienen mucho talento y pueden aportar con sus opiniones cómo limpiar realmente lo que está pasando y lo que se está viviendo actualmente en el país a ese nivel de diputados. Claro que sí, y mira, lo que pasa es que las personas a veces solo le ponemos atención al nivel presidencial, como usted lo mencionaba, y no nos damos cuenta de la importancia que tiene el Congreso Nacional. En especial este Congreso Nacional que va a entrar en el año 2022, elige altos funcionarios, eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Qué importante es poner ahí a personas que realmente estén representando los intereses de los ciudadanos. Entonces es un nivel muy importante. Las diputaciones no solo son para poder poner proyectos de ley, sino que son también para tomar decisiones que cambian el rumbo del país. Entonces, ¿qué sugerencias damos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo como jóvenes? Estamos pidiendo que se haga una corrección de estas actas, que se revisen correctamente estas actas, que se puedan establecer los números tal cual estaban en las juntas receptoras de votos, sin inflaciones, que garanticemos la transparencia. Sabemos que el proceso es largo, sabemos que pues ayer se terminó el plazo para las impugnaciones y se presentaron más de 1000 impugnaciones, entonces sabemos que va a ser un proceso largo, pero estamos ahí esperando que el Consejo Nacional Electoral y posteriormente el Tribunal de Justicia Electoral pueda resolver acorde a la ley y que pueda resolver con mayor facilidad para la ciudadanía. Realmente estamos esperando que la institucionalidad responda como debe de ser. Y nosotros como jóvenes, ¿qué estamos haciendo? Pues resguardando, observando. Los jóvenes tomaban de sus tiempos libres para poder ver esas actas, para poder denunciarlas a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, y ahora estamos vigilantes de cómo se va a resolver, porque creemos que ese es pues nuestro deber. Así es, licenciada Fuentes. Gracias. Vamos ahora con el reconocido analista y de muchísima credibilidad en el país, el licenciado Julio Navarro. Apuntaba la licenciada Fuentes un 80%, acercándonos 79 y fracción en cuanto a porcentaje de participación ciudadana de los que estábamos habilitados para ir a ejercer el sufragio el pasado 28 de noviembre. No ha sido un proceso tan transparente a nivel de diputados. Sí a nivel presidencial, sí a nivel de alcaldes, en su gran mayoría, en un porcentaje altísimo. ¿Qué se debe de hacer en este concepto, así como está la situación? Ayer concluyó ya el periodo de impugnaciones oficialmente a través de los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué le queda a quienes se sienten afectados con estas decisiones y sienten que les han quitado votos? Licenciado, gracias por acompañarnos. Gracias, Jorgito. Muy acertado las observaciones de Alejandra. Qué bueno, los jóvenes afronten estos problemas con el mayor grado de sensatez y de madurez. Jorgito, estas elecciones han tenido 3 cosas interesantes. Uno es que fueron en paz, o sea, con un enorme grado de civismo. Eso lo valoramos el primer día, pero pareciera que ya nos olvidamos de eso. Ha tenido otro elemento, es la enorme participación de los jóvenes, que en los últimos procesos electorales se habían vuelto apáticos. Ahora los jóvenes se incorporaron cívicamente a tomar decisiones sobre el curso político del país, y eso realmente es admirable. Y el otro
significado es que el pueblo hondureño dio un mandato que no tuviera dudas para evitar controversias, evitar confrontaciones como las que tuvimos en otros procesos electorales. Esas son las valoraciones positivas que nosotros nos debemos quedar con ellas. Lamentablemente, Jorgito, el modelo electoral que nosotros tenemos, y que fíjese bien, no es responsabilidad del Consejo Nacional de Elecciones de que hoy tenga que gerenciar todas estas controversias, sino que es la falta de compromiso político que ha tenido el Congreso Nacional con sus diferentes bancadas en emitir una ley que tenga otro tipo de procedimientos a lo que hemos venido pasando. Usted recuerda que el aparecimiento de las fotografías en los diputados se hizo en función de tener mayor democracia, o sea, de que las personas no se ampararan en la bandera del partido, sino que el votante se amparara en el mérito que tenía cada persona por la cual iba a votar. Pero eso se ha distorsionado principalmente en aquellos departamentos donde hay gran cantidad de electores. Y con la enorme cantidad de partidos políticos es realmente bien complicado poder administrar una junta receptora de votos en la planilla de diputados. Entonces, como es normal, siempre hay controversias. Por ejemplo, uno debe reconocer, mire, hay 1.792 personas que aspiran a ser diputados. Y usted que es político en algún momento sabe que todo aquel que se anota en un listado, en una fórmula, es porque aspira a ser diputado. Pero luego usted tiene de 1.792, van a salir 128. Entonces siempre hay de algunas personas u otros que asumen que tenían la suficiente valoración y aceptación del electorado como para salir. Y entonces que si no salen, eso es producto de que hay alguien que quiere que no salga o que el proceso electoral no fue totalmente transparente. Eso uno lo puede entender, pero también el que se mete a política debe saber que la política es competencia y la competencia no siempre tiene reglas cristianas que hay que respetar o que hay que resignarse, sino que las reglas son producto de la competencia política que hay a nivel de los partidos como tal. Entonces es normal, me parece a mí, que hoy reclame a la gente que quiere que haya nuevos conteos para ver realmente cuántos votos obtuvo. Lo que yo no entiendo es que yo tenga que reclamar un conteo y que con eso yo esté descalificando a las otras personas que aparecen en las planillas o en los resultados teniendo posiciones elegibles, porque todavía no se sabe uno si cómo las obtuvo, si las obtuvo en debida forma o no, porque uno no puede generalizar los errores o las cosas indebidas que se han cometido. Entonces yo a veces miro en eso que se busca confrontar. Hay otro elemento, Jorgito, que hay que tomar en cuenta. La mayoría de los reclamos hoy en día que se dan en estos procesos electorales no trasciende la competencia entre partidos políticos entre sí, sino que es más que todo los problemas de las personas de un solo partido que consideran que debieron tener mejor ubicación dentro de los resultados que se están dando. Entonces, esas controversias se están dando a nivel de cada partido, casi por pelear, diríamos, o disputar las primeras posiciones en los cargos de elección. Otras veces no se han dado, Jorgito, porque también, mire, hay que tomar en cuenta que en algunos partidos, principalmente en el Partido Nacional, se ha perdido un poco la jerarquía que tradicionalmente tenía. Entonces, hoy no, entonces hoy se desafía esa jerarquía porque las condiciones políticas electorales son otras y entonces la gente que aspira a un cargo querrá aparecer. Entonces, también hay en este elemento una ausencia de partido, o sea, de la autoridad del partido como tal, porque al rato debían de ser los partidos los que deberían de dirigir todo este tipo de reclamos para satisfacer las demandas de sus dirigentes, pero no, los partidos están ausentes y los aspirantes
a diputados se la están jugando solo. O sea, cada quien dice luchando por lo que considera que le pertenece. Yo realmente creo, Jorgito, que a raíz de todo esto que está pasando, y Alejandra, este va a ser el último proceso electoral que nosotros lo vamos a tener con el modelo que hemos tenido. Tenemos que sacar a los partidos políticos de la gerencia de las juntas receptoras de votos. Definitivamente hay que sacarlos y hay que buscar un mecanismo de otro tipo. Alguna gente habla de ciudadanización. No, mire, todos somos ciudadanos. Los que van a las mesas son ciudadanos. Lo que hay que hacer es despartidizar, o sea, sacar a los partidos como tal y buscar otras personas idóneas. Yo particularmente, Jorgito, yo he planteado que las urnas electorales deben ser gerenciadas por estudiantes universitarios que están más allá del tercer año de su carrera, y que eso debe ser parte del trabajo cívico que le deben de entregar a la patria, donde la forma en que se gerencia una urna tendrá vinculación con la aprobación académica que tenga de su trabajo educativo, social o de otro tipo. Yo creo que los jóvenes ahora han demostrado que están interesados en que nosotros tengamos una democracia más transparente. Entonces debemos de aprovechar eso para que los jóvenes puedan gerenciar la junta receptora de votos. Jorgito, al final, mire, se van a aclarar todas las cosas. Yo he hecho recuentos de votos a nivel de diputados y mire, cada partido va a tener las cuotas que tradicionalmente le han correspondido, porque no es posible que de la noche a la mañana usted va a tener un quiebre enorme a nivel de representaciones de diputados. Usted recuerda, Jorgito y Alejandra, en el 2013 el pueblo hondureño distribuyó las representaciones en el Congreso Nacional aún con este sistema. En el 2017 también distribuyó, a ningún partido le dio mayoría. O sea, esos son los mensajes que manda el elector, contundente a nivel presidencial, pero no contundente a nivel del Congreso Nacional, porque requiere la sociedad otro tipo de acuerdo. Ya no está de acuerdo en supremacía de un poder sobre el otro. Entonces hay que interpretar eso, y yo creo que los nuevos diputados que van apareciendo no van a ser retoños de esos que nos han dejado una administración electoral caótica. Y debemos, el licenciado Navarro, compartiendo al 100% sus opiniones en relación a que este debe de ser el último proceso electoral vivido por todos los hondureños bajo este modelo. Debe de ser el último, porque no puede continuarse con la incertidumbre una vez que el proceso ha concluido, pendientes de que cuántos votos le metieron a fulano, cuál es el resultado que se da de la urna receptora de votos al centro de información. No, a la gente debe colocársele los votos que sacó, ni ponerle más ni quitarle. Eso debe ser, y por eso lo compartimos plenamente. E igual, segunda vuelta, reelección presidencial, reformas electorales en el primer año de gobierno de la nueva administración debería de abordarse en el Congreso Nacional para evitar que cuando se llegue al segundo o tercer año, que estamos ahí próximos a elecciones de primarias e internas, entonces comienzan a manipularse este tipo de reformas de acuerdo a los intereses de determinado partido. Esas cosas deben de desaparecer. Yo creo que usted y otros analistas de buen nivel en el país deben, y aquí me incluyo, ayudarnos con toda modestia, porque al fin y al cabo ya en las tendencias estoy perfilado como uno de los diputados del próximo Congreso, y debemos de recibir muy humildemente todos esos asesoramientos que vengan a mejorar el sistema de elección en el país y que lleguen a los cargos de elección popular a quienes la gente quiera y no quienes quieran las cúpulas de los partidos. Nos van a permitir, licenciado Navarro, licenciada Fuentes, por favor, una breve pausa en radio, televisión y en nuestras redes sociales. Regresaremos con ustedes ampliando sobre esta situación de lo que fue el proceso de elecciones el pasado 28 de noviembre. Y además les consultaremos, así como está conformado ya el Congreso por números aproximados, que podría variar 2, 3 diputados para uno u otro partido, la presidencia del Congreso debe de
cumplirse al ingeniero Salvador Narrala, debe de ser alguien del Partido Libertad y Refundación Libre, o en esas negociaciones también podría aparecer un candidato del Partido Liberal, como se han venido mencionando en los últimos días. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados aquí a través de nuestros canales, nuestras estaciones de radio y en nuestras redes sociales. Continuamos aquí en el diálogo con nuestros invitados esta mañana, el analista nacional Julio Navarro, licenciado Navarro, y la joven licenciada Alejandra Fuentes de Plataforma Jóvenes por la Democracia de ASJ. Licenciada Fuentes, ¿qué nos depara ahora? ¿Cuál es el panorama que se puede visualizar a cortísimo plazo en relación a este proceso y las impugnaciones que concluyeron ayer ante el Consejo Nacional Electoral, pero que siempre quienes se sientan perjudicados y no satisfechos con la respuesta que pueda dar el Consejo Nacional Electoral tienen también los organismos de justicia del país normales como para poder seguir con su pretensión de que se les restituya sus votos y, si es necesario, la ubicación en el Congreso Nacional a quienes aquellos se sienten perjudicados y perdidos en ese sentido. Justamente ayer terminó el proceso de impugnaciones, hasta ayer fue el plazo. Sabemos que ahora va a ser un proceso largo porque pues contar los votos de cada mesa, pues vemos que en elecciones tarda de 1 a 2 horas, incluso 3. Entonces, si tenemos 1000 impugnaciones, pues vamos a saber que es un proceso largo el que nos espera, el cual debemos de esperar pacientemente y pues con la fe en que la institucionalidad responderá adecuadamente. Lo más probable es que muchas de estas impugnaciones pues no sean admitidas. En el proceso primario fueron más de 190 impugnaciones las cuales se presentaron y el 73% de ellas fueron denegadas por no haberse puesto con las causales correctas. Entonces hay una probabilidad de que la mayoría de estas impugnaciones no sean siquiera admitidas, pero sabemos que las que sean admitidas van a ser contadas voto por voto, como lo mencionaron los consejeros el día de ayer, y pues estaremos pendientes de eso el día de hoy, y pues posteriormente tendremos que ver el actuar del Tribunal de Justicia Electoral, quien pues será el que resolverá sobre las apelaciones que se presenten en razón de estas resoluciones que el CNE dé. Entonces es un proceso largo, es un proceso al cual tenemos que estar pacientes y no olvidarlo, porque lo decía el licenciado Julio anteriormente, al inicio todos estábamos muy pendientes, todos estábamos muy participativos en el proceso y con el tiempo se nos ha ido quitando eso, ¿no? Entonces, no olvidarlo, seguir pendientes, seguir vigilantes y esperar pues a que se resuelvan estas impugnaciones de la manera más correcta para pues poder restituir a quien sea que se le haya pues denegado su derecho o pues simplemente darnos cuenta que quizás fue un error de dedo, fue una situación en la cual no se estaba pues actuando con mala fe. Sí. Hoy nos recuerda, licenciada Fuentes, en este momento, y le consulto al licenciado Navarro, en el 2012, en el proceso de elecciones internas, el licenciado Ricardo Álvarez, designado todavía presidencial este mes y días, quiso que le hicieran recuento voto por voto. Fue en aquel instante imposible, o sea, no se logró. Hoy la situación es diferente y se comienza precisamente hoy voto con voto, voto a voto. Se va a ir contando voto a voto. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es rescatable para la democracia, es sumamente importante y lo aplaudimos también. Es decir, el que al final se llegue hasta las últimas consecuencias y la persona a quienes se les ha adulterado el proceso para favorecerle, deben de ser penados quienes lo hicieron, deben de ser penados. Pero ¿cuál es la diferencia de aquel escenario 2012 al escenario que estamos viviendo ahora, 2021, licenciado Navarro? Jorgito, uno no debe recordar cosas que más bien puedan traer controversias en Honduras, ¿no? Pero si uno ve históricamente, la primer víctima de todo eso fue don Ricardo Álvarez en aquella época. En alguna forma también creo yo que Oliva fue víctima en las últimas elecciones primarias. Pero como yo le decía, para esos tiempos había mucha jerarquía dentro de los partidos políticos. La jerarquía que hoy no vemos
como para convencer a los que reclaman que es más importante salvar el proceso que atender los reclamos particulares de alguien. Hay una cosa que hay que aclarar muy bien. La ley electoral no contempla recontar voto por voto. La ley electoral contempla que se puede ir a abrir una maleta para sacar toda la documentación de las urnas que las personas que se sienten perjudicados reclaman que debe de hacerse. O sea, yo escuchaba a algún dirigente político ahí que dice que hay que volver a contar todas las 18.293 urnas. Eso la ley electoral no lo contempla y dice claramente que las urnas que deben ser verificadas son aquellas urnas que el afectado reclama como tal. Entonces, cuando yo hago un reclamo, tengo que decir la urna número 1020, que reclamo que tiene tales y tales inconsistencias. Y entonces yo busco que sea un nuevo escrutinio en esa urna. Entonces, para que se hicieran las 18.293, tendrían que haber reclamos de urna por urna. Entonces, yo creo que el Consejo Nacional de Elecciones, mire, Jorgito, a más tardar el día jueves por la mañana tienen resuelto todo ese problema, porque ayer escuché que tienen más o menos 40 grupos que van a comenzar a escrutar. Como solo van a escrutar la planilla de diputados, a lo más que se tarde un grupo de esos que tienen experiencia, va a ser unas dos horas. Entonces, cada grupo va a sacar por lo menos unas 12 urnas. Eso le hace que va a haber un promedio de 500 revisiones diarias y que van a cubrir en 2 días. Ojalá que eso sea rápido, porque yo creo que los partidos necesitan tener ya rápido quiénes son realmente sus representantes, porque van a necesitar definir sus estrategias electorales o políticas dentro del Congreso Nacional. Recuerda que hay un cambio muy significativo en la composición del Congreso Nacional. Los que eran mayoría hoy van a ser una segunda, y los que eran así también. El otro elemento, Jorgito, que hay que tomar en cuenta en esto, mire, que esto debe servir a nosotros. Usted recuerda, la sociedad civil, principalmente jóvenes, reclamaban que debía de haber segunda vuelta, porque veníamos de gobiernos con un 30% del electorado que participaba. Hoy pareciera que los jóvenes o toda la población escuchó eso. Entonces, si no quieren segunda vuelta, pues vamos a dar un mandato categórico en estas cosas. Había un partido principalmente en el poder que se oponía a la segunda vuelta, porque la oposición aparecía muy atomizada. Lo que pasó con Salvador, que se fue a agregar al Partido Libre, cambió el panorama. Imagina hoy en día, si hubiera segunda vuelta a nivel presidencial, las oportunidades de, como dicen en el fútbol, de repechaje serían otras. Y lo otro, Jorgito, que necesitamos nosotros modificar, Jorgito, la proliferación, Alejandra, de partidos políticos no representa las sensaciones políticas o ideológicas que haya en el electorado hondureño. O sea, como dicen a la canción, no hay cama para tanta gente. Honduras todavía arrastra una visión bipartidista de la distribución del poder. Y usted lo ve, Alejandra, también ahora. Se están disputando 2 partidos políticos, o sea, los viejos 2 partidos políticos que hemos tenido nosotros de competencia desde que hay procesos electorales. Nada más que hoy el otro partido aparece con un nuevo nombre y aglutina otros sectores de la población que antes no se sentían representados en un partido como tal. Entonces, esa expresión que hemos tenido de que la proliferación de partidos es un síntoma de enorme democracia que tiene nuestro sistema, hoy vemos que no, que esa enorme participación de partidos no responde a la realidad, sino que más bien contribuye a que se ensucie el proceso electoral, principalmente en la Junta Receptora de Votos. Entonces yo creo que la democracia nuestra debe abrir la participación
pero debe poner algún tipo de requisito, ¿va?, para que tengamos procesos electorales más transparentes. Jorgito, yo creo que esta última elección nos va a dejar enormes lecciones de qué cosas no podemos seguir haciendo y ya no tolerar, ¿va?, de que los partidos políticos crean que las elecciones son de ellos, que es el otro problema, Jorge. Las elecciones son nuestras, entonces nosotros ponemos las reglas y las ponemos cuando querramos. No, mire, las elecciones son del país como tal, es el modelo para elegir autoridades. Entonces, esa visión partidaria de que este proceso electoral son de ellos, propiedad de ellos, tenemos que quitarla. Y yo creo que en eso los jóvenes, hoy que yo los miro más comprometidos, más militantes, van a jugar un papel muy importante. Y así, licenciado Navarro, como la gente mostró una gran madurez al ir al proceso en paz, tener una participación de un 80%, como lo indicaba la licenciada Fuentes, también los políticos como tal deben de ir a tono con estos cambios. Y ya la gente no quiere esas mañas, esas sinvergüenzadas que se hacen propiamente en querer inflar sus resultados y querer salir cuando la gente no le da el voto, no los respalda, no les apoya. Estas elecciones de estilo Honduras deben de desaparecer y este es un gran momento para poder limpiar muchísimo más. La gente fue a las urnas. Aquí incluso algunos negocios pusieron seguridad, sí, porque creían que iba a haber problemas y realmente fue extraordinaria la participación de la gente. En ningún otro proceso anterior había habido tanta participación de la gente como ahora. Un 80%, llegando a 79%, como decía Alejandra, casi al 80%. Bueno, entonces ahora también los políticos tradicionales deben de entender que tienen que ponerse a tono con esos cambios. De lo contrario, los van a ir arrinconando y separando con el voto de la gente. Miren, hay cosas que ya no se pueden esconder. Ya habían urnas antes que eran de 300 votos y aparecía un tipo con 4.000 votos. Eso es inaceptable. Y si se da en este proceso y si se comprueba, debe de ir presa o preso la persona que lo haya hecho, porque ese tipo de prácticas ya no deben de seguir dándose en el país. Los hondureños merecemos... Sí, perdón. Nosotros tenemos 11 procesos electorales y nunca hemos tenido un imputado por delitos de fraude electoral. Sí, sí. Y usted sabe que han habido enormes complicidades en que le decimos al individuo, mira, cállate, va, que lo importante es el proceso, lo importante es el partido. Hoy hay nuevas generaciones que no van, claro, que las generaciones pelean individualmente sus derechos. Liqui, Alejandra. Hay un elemento en estas elecciones. Mire, el Partido Nacional realmente, su militancia es leal. El Partido Nacional va a llegar casi al número de votos que sacó en las elecciones pasadas. Sí. Su militancia llegó. El otro partido admirable es el Partido Liberal. La militancia que votó en las primarias de Yanni Rosenthal va a llegar a ese número. O sea, el Partido Liberal va a sacar unos 10.000 votos menos de lo que sacó Yanni Rosenthal en las primarias. Sí. Entonces, todavía nosotros tenemos esa lealtad política que nos inculcaron a las viejas generaciones en la familia. No, definitivamente, sin ninguna duda. Alejandra, ¿qué panorama usted como joven visualiza a cortísimo plazo después de las elecciones, independientemente de las impugnaciones que se han presentado y que deben de resolverse en las próximas 24 o 48 horas, como apuntaba el licenciado Navarro? ¿Cómo podemos resumir lo que fue en términos generales el proceso de las elecciones del pasado 28 de noviembre? Un proceso histórico. Así lo vamos a resumir, como un proceso histórico. Veníamos de una curva de violencia altísima. Nosotros hicimos un estudio de violencia y conflictividad y vimos cómo la violencia y conflictividad estaba escalando fuertemente, cómo habían muchos intentos de poder coaccionar a la ciudadanía. Y gracias a la participación de todos los sectores de la sociedad, esta curva de violencia disminuyó para el día de las elecciones. Sí hubieron distintos perjuicias, distintas situaciones como emborrachamientos, personas que tuvieron pues algunos atracos entre ellos mismos, algunos accidentes, pero
una curva de violencia que venía muy alta, disminuyó, y eso es muy bueno para nosotros. Todos, como usted lo mencionaba, había negocios que pusieron hasta láminas, que pusieron protección contra ellos mismos, porque esperábamos pues que iba a ser un proceso electoral muy violento como el pasado 2017, pero pues no fue así, y eso es muy bueno. Entonces disminuimos esa curva de violencia y aparte tuvimos índices de participación muy altos. Los jóvenes éramos el 48% de este padrón electoral. Fuimos más de 2.000 jóvenes que se enrolaron en el nuevo, 2 millones de jóvenes que se enrolaron para su nuevo documento nacional de identificación, y fueron más de 2 millones los que recogieron este documento. Entonces tenemos la certeza que fueron más de 2 millones de jóvenes los que fueron y acudieron a las votaciones. Entonces es un proceso histórico con una participación ciudadana y juvenil muy alta, que esperamos que se siga manteniendo y que sea respetada. Ya los jóvenes demostramos, y me refiero tanto a este grupo porque justamente estoy ahí, demostramos que sabemos cuál es nuestro deber y que sabemos cómo cumplirlo. Ahora queremos que se nos demuestre a nosotros que los políticos, que las autoridades saben cuál es su deber y que cumplan ese deber con la ciudadanía. Como lo mencionaba el licenciado Julio, pues el proceso electoral es nuestro, es de los ciudadanos, nosotros somos quienes lo tenemos. Y también es así para las autoridades. Las autoridades son los empleados del pueblo, somos nosotros los que somos el jefe. Y como jefe queremos una rendición de cuentas realmente transparente, unas actividades realmente que vengan a satisfacer nuestras necesidades y que no solamente seamos utilizados para los procesos electorales, sino que seamos también tomados en cuenta con una participación real y sostenible. Gracias, Alejandra Fuentes, con sus opiniones esta mañana, igual al analista, el licenciado Julio Navarro. Nos van a permitir, por favor, la última pausa. Volveremos ya en la parte final del diálogo la mañana de hoy. Proceso electoral, 28 de noviembre en nuestro país. ¿Qué hacer ahora? Bueno, tenemos que ver hacia adelante. El pasado servirnos como referencia, indicaba el licenciado Navarro. Hay veces que no se debe de recordar tanto, pero nos sirve para el presente y visualizar lo que puede ocurrir en el futuro. Volveremos con opiniones de nuestros distinguidos invitados en relación ya, así como está el panorama, qué va a ocurrir con la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional. Miren, no hay que olvidar, a este nuevo Congreso le toca elección de Corte Suprema de Justicia, nuevo fiscal, nuevo procurador o procuradora general de la República, nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y muchísimos otros nombramientos que tiene que hacer el nuevo Congreso Nacional. La pausa y volvemos con nuestros invitados. Bueno, desde que retornamos a los procesos electorales, la Asamblea Nacional Constituyente, 81 elecciones, doctor Roberto Sasso Córdoba, ya fallecido, igual el expresidente del Congreso ya fallecido, el abogado Efraín Bujirón, y así, nunca un partido que gana las elecciones ha dejado de tener la presidencia del Congreso Nacional, independientemente de que no hayan alcanzado una mayoría. Pero en las negociaciones antes solo era Partido Nacional, Partido Liberal. Hoy la cosa es diferente, es Partido Nacional, Partido Liberal y Libre, con un actor también, como es el ingeniero Salvador Nasralla. La pregunta primero a Alejandra, ¿qué debería ocurrir en la escogencia de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional de la República cuando ha ganado contundentemente las elecciones a nivel presidencial el Partido Libertad y Refundación Libre? Como usted lo menciona, Jorge, ahora hay una desnaturalización de lo que veníamos conociendo anteriormente o un cambio de lo que conocíamos anteriormente. Puede ser que sea solo de nombres, como lo menciona el licenciado Julio, pero sin duda alguna vemos que ahora ya no solo es entre dos partidos la disputa del poder, sino que vemos que hay más actores. Hay un partido de Libertad y Refundación que está ahora presente, que la ciudadanía le ha dado ese voto de confianza, y pues con este doble actor, con este doble elemento que es pues la alianza que se ha dado entre el Partido Libertad y Refundación, el Partido Salvador de Honduras y el Partido Pino.
En ese sentido, pues en el momento en el que esta alianza se dio, especialmente el Partido Salvador de Honduras con el Partido Libre, se anunció que iba a ser de esta manera, que iba a ser el candidato del Partido Salvador de Honduras, el ingeniero Salvador Narrala, el que iba a mantener la presidencia de este poder legislativo. Entonces, pues desde nuestro sector, pues creemos que eso será lo que sucederá. Esperamos que si sucede de esta manera, pues que pueda ser un desempeño totalmente eficiente y dedicado a las necesidades de los y las hondureñas que estamos pues dando esta confianza, ¿no? Sin duda alguna, la presidencia del Congreso Nacional y en sí el actuar del Congreso Nacional va a tener mucha importancia en este periodo, debido a que, como lo mencionaba usted, pues se eligen altos funcionarios, se eligen magistrados de la Corte Suprema, y a veces nos cuesta entender por qué esto es tan importante. Bueno, veámoslo con ejemplos. Si hubiésemos tenido una Corte Suprema con magistrados diferentes, pues la historia de la reelección sería totalmente diferente. Las sedes que se han declarado, pues pudiesen haberse sido declaradas inconstitucionales si hubiésemos tenido magistrados diferentes. Entonces, ahí recae la importancia de este Congreso Nacional. Hay altos funcionarios que se van a elegir y necesitamos que la escogencia y la selección de estos altos funcionarios sea realmente transparente y sea en beneficio de la sociedad, porque son decisiones que cambian totalmente el rumbo del país, los que se tomarán en estos años que vienen. Bien, gracias, licenciada Fuentes, por su experiencia. Licenciado Julio Navarro, ¿cómo ve el panorama? Bueno, la elección de la Corte, del Congreso es el 23 de enero, pero siempre hay cabildeos antes para tratar de llegar a entendimientos, son políticos y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo observa usted particularmente y si cree que habrá algún cumplimiento en la promesa primaria al ingeniero Salvador Narrala, que él iba a designar quién sería, de ganar libre, como así ha ocurrido, el nuevo presidente o presidenta del Congreso Nacional? Jorgito, brillante las palabras de Alejandra, palabras muy precisas, ha dado un diagnóstico de lo que ha pasado. Y eso lo dicen los jóvenes, o sea que los jóvenes no sienten complicidad con las cosas que hemos tenido en Honduras. ¡Qué bueno! Jorgito, lo que usted dijo hace poco, antes los pactos interpartidarios eran más fáciles, porque tenían un mayor compromiso con el mantenimiento del sistema como tal. Sistema que a veces sonaba como a complicidad. Jorgito, mire, en estas elecciones, y Alejandra, la facción liberal de Luis Zelaya le ayudó al Libre a ganar contundentemente. Puede ser que esa facción no le ayude a gobernar porque no sacó los suficientes diputados que debía haber tenido, y los que ha sacado no son gente muy comprometida con los cambios que se deben dar en nuestro país. Pero si una facción liberal le ayudó a ganar al Libre, la otra facción liberal, yo estoy convencido que le va a ayudar a gobernar. Fíjense que esa es parte de la grandeza de los liberales, que van a aportar equilibrio político en nuestro país. Yo sin duda creo que el presidente del Congreso y una junta directiva integrada va a salir del Partido Libre con Salvador Narrala, porque don Mel Zelaya ha sostenido que le va a cumplir la promesa que le hizo a don Salvador Narrala, que él va a seleccionar. Dice, él va a seleccionar, no va a elegir, porque elige el Pleno del Congreso Nacional. Y una de las cosas, Jorgito, usted que va al Congreso, mire, una cosa que hay que derribar, es esa ley orgánica del Congreso, donde ha creado autoritarismo de parte del presidente del Congreso. El nuevo Congreso debe funcionar horizontalmente. Si hay un presidente es para que presida como tal. Debe actuar como un organismo colegiado. Mire, eso de que el presidente actualmente es el que define todo, ya no puede ser. O sea, la democracia no es así como tal. Y esos compromisos deben de asumirlo los nuevos diputados. Y el que asuma la presidencia del Congreso debe entender que las actitudes dictatoriales habrán terminado y que los electores han dado un mensaje claro. El otro elemento, Jorgito, es siempre pensamos que el Congreso es importante,
porque va a elegir la Corte, porque va a elegir el Tribunal de Cuentas y otros organismos. Yo creo que no. Mire, eso se da cada 7 años o cada cuánto. El Congreso debe ser más importante por las otras cosas que debe hacer, por las leyes que debe crear y ahora, por las leyes que debe y está obligado a derogar. Mire, ya debemos de quitar eso, que cuando elegimos la Corte casi es un acto mafioso. Es como que nos ponemos de acuerdo que este te va a representar a vos, que este al otro grupo, que este aquí. No, mire, ¿eso qué le ha dejado al país? Lo último que ha hecho la Corte, dar un amparo constitucional, en este momento es como una provocación a que lo que los diputados no puedan hacer, lo exijan movimientos sociales en otro sentido. Yo creo, Jorgito, que el gran reto que hay es que los poderes del Estado adquieran otro perfil, que estén más comprometidos con el pueblo, con los electores, que con los grupos de poder que hay, sin atropellar a nadie, pero sí hacerle entender a la gente que el sentido común de esta democracia de Honduras necesita restituirse como tal y crear, me parece a mí, complicidades sobre lo que debemos de hacer para desarrollar aquellas cosas que no hemos hecho, para remediar todo lo que se descompuso, que la remediación creo que debe estar dentro de los 100 días. Yo tengo esperanza, Jorgito, sinceramente le digo, de que las cosas van a cambiar, que el nuevo Congreso no son retoños de aquellos que tuvieron malos comportamientos, porque la gente está vigilante y en este momento yo creo que los mayores vigilantes, los que duermen menos horas para vigilar, van a ser los jóvenes y a ellos debemos de corresponderles. Yo soy optimista, Jorgito, de que las cosas van a cambiar en consenso y cuando no haya consenso, al menos en acuerdos. Sí. Bueno, y debe de dársele el espacio necesario al nuevo gobierno para que pueda trabajar tranquilamente. Una oposición responsable, una oposición no solo por querer hacer oposición, sino que en las cosas que sean buenas, estoy convencido que se tiene que apoyar a la nueva administración porque si hacen un buen gobierno, significa que la gente va a estar en mejores condiciones de las que está viviendo actualmente. Y eso es lo que todos queremos, que hayan oportunidades de trabajo, que vivamos en un ambiente no confrontativo como hemos estado en los últimos años y que las oportunidades se den. Que se actúe humildemente quienes han ganado las elecciones, a aceptar quienes perdimos las elecciones a nivel presidencial, a nivel de las alcaldías y las mismas diputaciones, porque el Partido Nacional está sacando menos diputados que los que tuvimos en los procesos anteriores. Pero por eso son las elecciones, por eso son los procesos democráticos y tiene que aceptarse con muchísima hidalguía. Y en estos cargos es a servir que se va y no a servirse. Eso debemos de tenerlo muy claro y actuar siempre, como dicen, con muchísima humildad. Tenemos 2 minutos, 1 minuto la licenciada Fuentes, por favor, para cerrar, y luego licenciada Julio Navarro. Licenciada Fuentes, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, su mensaje, por favor, final al pueblo hondureño, quienes han estado con nosotros a través de nuestros canales, en las estaciones de radio y siempre en las redes sociales. Por favor, licenciada. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación, por seguir proporcionando estos espacios para los jóvenes. Mi mensaje, pues, directamente a los jóvenes: sigamos vigilantes, sigamos observadores, sigamos siendo influyentes. Ya demostramos que podemos y ahora tenemos que seguir con ese deber. A las nuevas autoridades, a los nuevos políticos que llegan a estos cargos de elección, sigan notando esos espacios de participación real y sostenible. No solamente somos una cara bonita para los procesos electorales, no solamente somos un grupo que se debe de utilizar para poder llegar a algo. Somos personas, somos un sector importante de la sociedad y necesitamos que seamos tomados en cuenta y que se nos den esos espacios de participación reales y participación efectiva para poder tener un cambio en el país que realmente sea beneficioso para las y los hondureños. Entonces, ese es mi mensaje directamente: agradecer por los espacios y decirles que hay que seguir siendo parte de la democracia de nuestro país para poder lograr cambios que nos ayuden a nuestras necesidades. Licenciada Alejandra Fuentes, muchas gracias una vez más y estén vigilantes, por favor, y pendientes de lo que, me incluyo lo que vamos a hacer en estos 4 años, no solo en los 4 años, en lo que viene, y la participación de los jóvenes
es determinante en primera fila también, no solo estar como dicen atrás, sino que como lo está haciendo usted y otros compañeros de la Plataforma de Jóvenes por la Democracia, estar al frente y pendientes de lo que hagan quienes estamos llegando a cargo de elección popular. Licenciado Julio Navarro, por favor, sus palabras finales. La enorme presencia de población en las urnas es un indicador de que los hondureños todavía creen que el mejor modelo político de gerencia del Estado es la democracia y que la democracia tiene un mecanismo ejemplar para crear autoridades que son las elecciones. Pero los que fueron electos deben de devolverle a los que fueron a votar que la democracia no solo es un modelo político, sino que la democracia sirve para algo, que no debe ser democracia por democracia, sino que la democracia debe buscar mecanismos para romper la inequidad que hay en Honduras, la acumulación de pobreza, las ideas que tiene el hondureño que para salir adelante hay que salir del país, en estos momentos muy legítimas, pero debemos de cambiar esa idea. Y yo creo que esa es la enorme responsabilidad de los nuevos legisladores, de los nuevos gobernantes. Y usted, Jorgito, que mire, este pueblo le ha dado a usted, sin haber hecho uso de recursos rimbombantes para poder salir en el primer lugar, la responsabilidad suya, Jorgito, es enorme. Créame lo que se va a estar 24 años en ese Congreso si usted asume el liderazgo para cambiar las cosas que se deben cambiar. Muchas gracias y es un placer estar con Alejandra Fuentes y en su programa, Jorgito, a la orden. Todo lo contrario, las gracias a usted siempre, Lic. Muchas gracias de veras. Gracias, el cariño, el respeto, la gratitud y muchas gracias. Buenos días, gracias, Lic. El licenciado Julio Navarro, la licenciada Alejandra Fuentes de Plataforma Jóvenes por la Democracia, nos han acompañado la mañana de hoy aquí en el diálogo. Y ante lo expuesto por nuestros panelistas, no cabe duda que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Ministerio Público deben establecer dónde está la responsabilidad de las irregularidades y deducir las responsabilidades del caso. Finalmente, recordar que por ello es importante que se retomen reformas electorales, sobre todo en el punto del nombramiento de los miembros de las juntas receptoras de votos, porque estas no deben de ser personas al servicio de los partidos políticos. Si bien es cierto, estos comicios son históricos, los mismos deben enseñarnos a mejorar y afinar errores que ahora se han presentado. El trabajo es en conjunto para dar procesos electorales transparentes, lo que la gente pide a gritos, y una vez más quedó demostrado que Honduras quiere vivir en paz, que Honduras quiere vivir en democracia y la participación masiva. Un 80% de la población que estaba habilitada para ejercer el sufragio llegó a las urnas y le dijo a los políticos: aquí estamos y queremos que las cosas cambien. Y eso es lo que debe de hacerse a partir de ahora. Gracias por haber estado con nosotros. Alejandra Rivera, Isis y también Efer continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.